Vamos a hablar de otro tema, un tema que preocupa a muchas familias, que son los créditos UVA, una discusión que se viene prolongando en el Congreso de la Nación, todavía sin resolución, pero hay un principio de acuerdo para que las cuotas de los créditos UVA, los créditos hipotecarios, porque también están los que se usan para la compra de automóviles, pero en este caso es a los hipotecarios, estén atados a la evolución salarial y además tengan un tope, no puedan representar más del 30% de los ingresos familiares. Estamos en comunicación con Hugo Romero, diputado radical cordobés, que ha trabajado y mucho en este tema. ¿Qué tal, Hugo? Buen mediodía. ¿Cómo le va? Un gusto de estar comunicándome con ustedes. Gracias por atendernos, diputado. Bueno, hay un principio de acuerdo, esto es real, entre el oficialismo y la oposición para buscar un mecanismo que no condene a muchas familias a perder su casa o directamente a tener inconvenientes para afrontar sus compromisos. En principio, pongamos el marco general como la situación que viven los tomadores de crédito hipotecario. La situación de la macroeconomía, estos créditos cuando se tomaron, había una visión de un país, de una situación del país donde tenía una previsibilidad quien tomaba el crédito y, y pensaba, bueno, tomarlo como un crédito que se actualiza, pero sin embargo los problemas macroeconómicos, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo se ha convertido en un gran problema de aquellos que han tomado un crédito, sobre todo aquellos que han tomado un crédito hipotecario para vivienda única. Claro. Y este es un tema que se discute y por un lado están los intereses del sector financiero que tomó el crédito, que prestó a unas condiciones determinadas, en este caso actualizado por UBA y UBI o UBI, y luego la situación real que he descrito anteriormente de aquellos tomadores. Este proyecto que se está discutiendo, más que generar consenso, hay puntos que vamos a seguir discutiendo en la comisión del día miércoles. Uh-huh. Eh, Claramente no es una solución a aquellos que están en la situación crítica que describimos anteriormente, no es una solución de fondo. En definitiva, lo que se está tratando de encontrar que la situación actual no se profundice. Por supuesto, cuando se habla con los tomadores de crédito, lo dicen, que necesitan una actualización de capital desde el origen, y ahí se choca con los intereses, inclusive más que con los intereses, con la normativa y con el acto contractual que han suscrito con entidades financieras, y ahí hay una pequeña discusión, que no es pequeña, pero y que yo diría que más que pequeña es profunda y que todavía no encontramos un punto de consenso. ¿Qué se está hablando Uh-huh. con respecto a la comisión del miércoles a debatir? Bueno, justamente, vos lo anticipaste. En primer lugar, establecer una actualización de las cuotas a través de un sistema optativo. Tiene el tomador de crédito hasta la fecha, aquellos que tienen crédito hipotecario actualizado con UVA vigente, y los futuros créditos tienen la posibilidad de optar por este sistema. ¿En qué consiste el sistema? El sistema consiste en que las cuotas se van a actualizar en función de dos variables. Una, en función de un índice establecido por el SHIPTE, que se llama, que es el promedio, un índice de actualización de variación salarial del promedio de los trabajadores estables, o el UVA o el UBI, y paga el menor. En definitiva, es la actualización en función del salario del personal permanente, y si en este caso el salario es ese índice comparado con la cuota que le corresponde pagar del UVA es menor, paga en función del índice de variación salarial. Si es mayor, paga en función del UVA, en función de la inflación. Ese es en primer lugar. ¿Cómo se Uh-huh. financia? ¿Cómo actúa esa compensación? Actúa a través de un fondo fiduciario. Se crea un fondo fiduciario de compensación que preste ese servicio de compensación para que aquellos tomadores de crédito, cuando su cuota actualizada por salario es menor que la inflación, esa diferencia el banco la compensa a ese fondo fiduciario. Y en el Uh-huh. caso contrario, el fondo fiduciario recibe fondos. Esta situación da previsibilidad desde el punto de vista al tomador de crédito de ahora en más, en función de
que la cuota no puede superar nunca el índice de variación salarial, Claro. en las condiciones que está cada trabajador. Si bien es el promedio, porque puede que un empleado de comercio y el índice no está tan relacionado con el índice promedio de todos los trabajadores estables, pero a lo largo del tiempo genera una estabilidad. Por otro lado, la cuota se tiene que actualizar en el momento de ejercer la opción, no puede superar el 30% de los ingresos de aquellos titulares que se presentaron en el momento de otorgar el crédito. Si la cuota actualizada, el ingreso de la cuota, mejor dicho, el 30% supera del ingreso, la cuota supera calculada en función de esta actualización, el plazo se extiende hasta 25% de la cantidad de años que tomaron este crédito. Eso sí está más o menos acordado. ¿Y qué falta, diputado, para llegar a una solución de fondo? Hay una discusión, primero, hasta dónde se va a retrotraer el cálculo de la deuda. El proyecto dice 1 de enero del 2023. Nosotros creemos que hay que hacerlo desde el momento que se convirtió en la primera congelamiento, que fue en septiembre del 2019. Ahí entendemos que es una primera discusión que queremos darla dentro de la comisión. Y también otro tema importante tener en cuenta, que aquellos que pagan impuestos a las ganancias, que hoy pueden descontar hasta 20.000 pesos en concepto de intereses, van a poder hacerlo hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles. Pero básicamente la discusión está en cómo se va a retrotraer para definir el nuevo recálculo de la deuda. El proyecto dice 1 de enero de 2023, nosotros decimos que por lo menos tendría que ser en septiembre de 2019, pues cuando comenzó esta discusión con el tema del crédito UVA. ¿Qué pasa, diputado, si el recálculo sobrepasa la capacidad de la familia, digamos, y queda una deuda pendiente? Digamos, supongamos que se extiende un 25% y aún así la familia no puede acceder. En ese caso, ¿qué operaría allí también el fondo fiduciario? En realidad se entiende que no puede superar, extendiendo el 25% del plazo se adecuaría dentro del 30% dentro de los ingresos familiares. Sobre todo por la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los tomadores de crédito desde el momento que lo tomaron hasta ahora. No da un índice que te indique que pueda superar ese 25%. Bien. Lo que sí este fondo fiduciario establece que aquel deudor que se quede sin trabajo, una vez que ha optado por este régimen, cubre los 3 primeros meses de cuota y luego se refinancia en función de su capacidad de pago de la situación que tenga ese trabajador despedido luego de los 3 meses de haber sido despedido. Tiene beneficio desde ese punto de vista. Y acá hay un tema también importante para decirlo, porque hay una condición para optar de incorporarse en este régimen de compensación. Primero, que los créditos otorgados no hayan superado los 120.000 UVA, que no es un tema menor. Y aparte, que el valor de la vivienda no sea superior a 140.000 UVA. A ver, para que la gente lo entienda a valor del UVA de hoy. Que los créditos a hoy, traducidos en pesos, no sean superior a 31 millones de pesos, actualizado la cantidad de UVAs a hoy, claro, y que el valor de la vivienda no supere los 36 millones de pesos. Bien. Ahora, si el crédito tomado como vivienda única para adquirir, construir, supera en su origen los 120.000 UVA, puede llegar hasta 200.000, puede optar por incorporarse en este régimen hasta los 200.000 UVA, pero la diferencia es que hasta los 120.000 gozan de los beneficios de compensación. Desde los 120.000 hasta los 200.000, si el crédito es 190.000, hay 70.000 UVAs que eso se sigue manteniendo el mismo criterio de actualización de la cuota como está hoy, en función del UVA y no entra en el sistema de compensación. Los 120.000 primeros sí. Bien, bien. Diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre.
Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo. Hugo Romero, diputado nacional de radicalismo que está trabajando en este tema de los créditos UBA. Un problema enorme para mucha gente, para muchos argentinos. Aquí en este programa hemos hecho notas con personas, con familias que han tramitado estos créditos y que hoy tienen enormes problemas para afrontarlos porque principalmente la inflación ha generado una bola de nieve que les hace imposible poder afrontar la acumulación de capital y de intereses que implican la actualización de esos créditos. Veíamos ejemplos de familias que han sacado un monto y hoy, después de haber pagado durante años, deben mucho más, e incluso hubo casos en que algunas familias vendieron las viviendas porque no podían afrontar más el préstamo y aún así, vendiendo la vivienda, no tuvieron la posibilidad de cancelar el crédito, es decir, perdieron la casa, pagaron, entregaron esa plata que consiguieron al vender la casa y aún así quedaron debiendo en un sistema que es el sistema UBA, que hace que deban cada vez más y se les produce una cuota inalcanzable, pero además la acumulación de capital hace que sea imposible de afrontar para muchas familias que han visto cómo sus ingresos quedan retrasados con respecto a esa actualización de los créditos UBA. Hay entonces un principio de acuerdo, no es la solución de fondo, nos decía Hugo Romero, sino que es una solución provisoria para que al menos la gente tenga un horizonte de previsibilidad y que por lo tanto no tenga la incertidumbre de no poder pagar estas cuotas y de la posibilidad de perder su casa. Vamos a una breve pausa, ya volvemos.